Pues iniciemos con la primera introducción que tenemos con respecto a la economía. Los documentos ustedes ya tienen en la plataforma. Entonces, únicamente, ¿por qué es lo que se dio esto de la economía? ¿Por qué motivo? ¿Sí? Por el problema de la escasez de los recursos, ¿sí? Versus o en relación a las necesidades. Entonces, las necesidades son ilimitadas. Necesidades que son generales, básicas, fundamentales, ¿sí? Primordiales, y las otras que pueden ser necesidades secundarias. Al fin y al cabo son necesidades, y por eso, ¿sí? Es de esta parte de la economía. Todos estos, el problema de la escasez en lo que se presenta, ¿sí? Entonces aquí en lo que refiere hay muchos conceptos en cuanto a la economía. La economía es bastante compleja, porque la aplicación de las diferentes teorías, de los diferentes modelos económicos, ¿sí? Dentro del contexto en que se desarrolla los países, los estados, ¿sí? Las comunidades, las regiones. Entonces también dentro de este contexto existen muchísimos factores que influyen dentro de ello. Entonces uno de los conceptos de economía es el estudio de cómo las personas, de cómo la gente utiliza o puede utilizar sus recursos que son escasos, ¿sí? Con la finalidad de satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Entonces, las personas como seres humanos, nosotros tenemos necesidades. Y para satisfacer esas necesidades, ¿quiénes tienen que proveer de esas necesidades? ¿Sí? Las empresas, incluso también parte de ello el Estado. ¿Cómo demandamos nosotros esas necesidades? Con nuestros recursos que también son escasos, no tenemos recursos ilimitados, ¿no? ¿De dónde proceden esos recursos? Procede de nuestro trabajo, de nuestras labores. ¿Sí? Asimismo, porque nosotros de nuestro trabajo, de nuestras labores, produce que podemos estar bajo dependencia o también a través de algún tipo de negocio propio, que tenemos que generar dinero, en otras palabras. Este recurso del dinero que tenemos que generar, una vez que obtenemos de esto, demandamos estos bienes y servicios que requerimos como seres humanos, como personas que somos nosotros. ¿Sí? Entonces aquí igualmente tenemos nosotros en este pequeño cuadrito un sinnúmero o algunas definiciones de economía. Entonces, la economía de Samuelson, que es uno de los autores de la economía, de libros de economía. Entonces, él establece que la economía es el estudio de la manera que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre las diferentes personas, los diferentes individuos. Entonces, otra definición, la economía es el estudio de cómo las personas, los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios finales que pueden ser usados por la persona. Entonces, hay también una parte que es de definiciones de clasistas en los cuales dicen que la economía es la distribución
equitativa de la riqueza de un país, de la riqueza de una nación. De todos los aspectos de la distribución de la riqueza. Entonces, esto es un tipo de definición también apegado a lo que es las doctrinas socialistas, ¿no? De la economía. Porque tenemos también la otra doctrina capitalista de la economía. Entonces, otra aquí establecido por el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? La Real Academia de la Lengua. Entonces, le establece en 3 pasos esto de esta definición de economía. Entonces dice la economía define como, primero, la administración eficaz y razonable de los bienes. La administración de los recursos. Entonces aquí encargado ¿quién? ¿Sí? Encargado los gobiernos, encargado las empresas. Los gobiernos son los que regulan, que manejan las políticas económicas de un país. Asimismo establece que la economía define la economía como el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o de una persona. Y hay otra definición que establece, que dice que es la ciencia, que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, las necesidades materiales, ¿sí? Mediante el empleo de bienes escasos. Por eso es que se hace parte de la economía la producción, ¿sí? La producción de bienes y servicios. Entonces, por las necesidades, esto es histórico, ¿no? Desde el inicio, se supone, desde el inicio de la humanidad, entonces, se establecieron estas necesidades. Entonces, si nos remontamos a, bueno, estos de los primeros inicios de la humanidad. Entonces aquí los seres humanos tienen una necesidad, tienen una serie de necesidades. Que para satisfacer disponen de recursos. El problema es que estos recursos son escasos. Entonces, dentro de la economía, ustedes conocen, todos nosotros conocemos, sí. Uno de los recursos que son escasos es el recurso que se lo ha transformado en moneda. Y que se le da la definición de dinero. Entonces, las diferentes modalidades que se establecían, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, en los cuales se determinaba estas necesidades. Entonces, una de esas actividades de comercio, el intercambio ya de bienes nada más, ¿sí? Entonces, el intercambio de productos, el intercambio de estos bienes que se conocía con el nombre de trueque. Entonces, necesitaba alguna persona algún bien, cambiaba por otro bien, haciendo esta actividad del trueque. Entonces, como eso, según la historia del comercio, de la actividad comercial, entonces hubo cambios radicales, entonces crearon un medio de pago. Entonces, este medio de pago que venía de sus diferentes modalidades, primero que decían que eran en oro, que venían así como polvo en oro, y cierta cantidad tenía un valor. Y se podía comprar, se podía realizar la actividad comercial y satisfacer las necesidades de la gente. ¿Sí?
Entonces aquí la base del problema económico es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿cómo les digo? Todas las políticas en materia económica, materia tributaria, materia educativa, materia de salud, todo eso es regulado por y manejado por el gobierno. A través también del complemento de los servicios de las empresas, el sector privado. Entonces, este es uno que sigue siendo dentro de la economía, que se está. Entonces, ¿por qué no crece la economía? ¿Cuáles son los factores que impiden crecer la economía? El mal manejo de los recursos escasos que se tienen. ¿Sí? Entonces, para superar este problema de escasez que establecen los economistas, surge la actividad económica, que obliga a la sociedad a elegir bienes y servicios que debe producir para poder cubrir al máximo sus necesidades. Entonces, para cubrir estas necesidades, ¿sí? Es precisamente a lo que se dedica la economía. Entonces, nosotros no solo necesitamos nosotros de bienes y servicios, sino que también necesitamos, por ejemplo, ¿de qué? Necesitamos de empleo. Que puede ser dotado por el gobierno o que generalmente está dotado por las empresas. Entonces, la misma definición que tenemos, ¿no? La economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos para lograr el bienestar de las personas, el bienestar de sus miembros. Entonces, las necesidades son limitadas, los recursos son limitados y aquí tenemos que elegir. Dentro de la gama de necesidades que tenemos o dentro de la gran cantidad de necesidades que tenemos como seres humanos, tenemos que elegir. Por eso hay necesidades primordiales, necesidades principales, ¿sí? Y también las otras necesidades que son, que pueden ser secundarias, ¿no? Cada vez más dado a la parte individual de las personas. Entonces, la sociedad en sí, una de las primeras necesidades fundamentales, ¿cuál es? Necesidad primordial, principal del ser humano, ¿cuál? A ver, contesten. El alimento, La alimentación, alimentarse. todo puede ser, todo puede ser. Esa es la primerita, la primera necesidad del ser humano, la alimentación. ¿Sí? Entonces, también en esto de la parte de los niveles de pobreza, ¿no? Que hay personas, hay gentes dentro de lo que es la sociedad que apenas sus recursos pueden cubrir algo de esta necesidad primordial de la alimentación que es del ser humano. Cualquier otra necesidad que requiere el ser humano, pero la primera es la alimentación. Y así podemos enumerar entre las... Por eso aquí está obligado a elegir. Nosotros no podemos dejar de alimentarnos. ¿Sí? Podemos dejar nosotros de vestirnos. Podemos dejar de
algún tipo de recreación, de diversión que tengamos, ¿sí? Pero no podemos dejar de alimentarnos. Entonces, por lo tanto, la economía es el estudio de cómo las personas pertenecientes a una sociedad, a un país, administran sus recursos limitados para producir los bienes y servicios que necesita. Bueno, esto ya estaba como parte de la definición anterior. ¿Sí? Entonces, complementa con esto, con esta parte que estudia la economía. Y que esta economía, para ver nosotros de este preámbulo de introducción, ¿sí? En la cual ya en la parte cuantitativa, digamos así, están dos marcos establecidos. En la gran división que tiene la economía, en la microeconomía y en la macroeconomía. Entonces, aquí lo que se establece sobre todo en esta división, ¿sí? El equilibrio que se llama económico, o que también se transforma en una palabra que dice estabilidad económica. Entonces, para ello, ¿no? En forma global de esto, la economía es un sistema que coordina la producción de bienes y la prestación de servicios que demanda una sociedad. Pues, por lo tanto, la economía estudia estos entes de producción, distribución y consumo de estos bienes y servicios. Y también asignar estos recursos escasos para la sociedad. Como interviene el gobierno, también el gobierno se debe preocupar de estas actividades que se dan en la economía. Entonces, estos elementos que forman parte de la definición de la economía: producir y distribuir. Pues viene esa, como les decía, esa gran clasificación de las necesidades. Entonces, la actividad de producción, ¿qué consiste en fabricar los bienes o prestación de servicios? ¿Sí? Así como acercarlos a la ciudadanía para poder acceder a ellos. Y la distribución de estos bienes y servicios de la que se ocupa la economía se refiere a la forma como estos bienes y servicios se tienen que repartir entre los diferentes seres humanos, entre la población. Entonces, en producción de bienes y servicios, una gran cantidad. Entonces, nosotros oímos o podemos oír que hace falta productos de primera necesidad en algún sector. Ahí está ya la gestión que se establece tanto del parte del gobierno, que es el que regula, el que controla estas políticas de la economía, como también de los sectores referentes a las empresas. Entonces, el otro componente es de la manera eficiente. Entonces, ¿qué es eficiencia? Es hacer bien las cosas. Entonces, para lo cual en la parte de producción, se tiene que aprovechar el máximo de los recursos. Entonces, no puede haber desperdicios, no puede haber despilfarros. Y que esta distribución, de esta manera eficiente de la distribución, para poder mejorar el bienestar, en este caso el bienestar material de las personas. Entonces, producir bienes y servicios que los consumidores desean y de la mejor forma posible.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros demandamos y siempre va a ser esta parte de la demanda de servicio, por ejemplo, de transporte, que también es una necesidad importante del ser humano, el transporte. Nos demandamos este servicio, pero este servicio no contempla la definición de la economía, en esta parte que dice de manera eficiente. Entonces, como ustedes, el transporte no es la producción del servicio de transporte no es eficiente, carece de muchos problemas, tiene muchísimas, es también de mala calidad, no es un buen servicio. Y el otro componente, bienes y servicios. Entonces, estos bienes, ¿no? Ya ambos se producen, ambos se establecen los bienes. Entonces, la diferencia es de que por lo general los bienes son materiales, tienen presencia física, y los servicios son intangibles dentro de ellos, y que se requiere recibir el servicio para determinar el beneficio que se obtiene de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros la educación, que es un servicio, la salud, que es un servicio, y que es intangible. Y nuestras necesidades humanas. Entonces, aquí, la economía, los gobiernos tienen que resolver estos problemas de las necesidades de las personas, de la sociedad, de los seres humanos. Entonces, ¿qué problema tiene un país? ¿Qué problema tiene una región? ¿Qué problema tiene una sociedad dentro de eso? Podemos nosotros enumerar muchísimas, o por lo menos en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio podemos enumerar muchísimas de estos problemas que la economía, que afectan a la economía, ¿sí? Y que tiene que ser resuelta a través de la ciencia económica. Como les digo, es bastante compleja, bastante subjetiva, ¿sí? Y que dentro de ellas existen muchísimas técnicas, no solo en la ciencia económica, sino en las ciencias complementarias, muchísimas técnicas. Dentro de ellas tenemos la administración, tenemos las finanzas, ¿sí? Que deben ser aplicadas en forma técnica, Entonces, lo que hacen muchos países, como es el caso de nosotros, aplicar o tratar de aplicar, ¿sí? En función de otro tipo de ciencia que no tiene nada que ver con la economía, ¿sí? Y muchos de estos aspectos los hacen más políticos que beneficien o que busquen el beneficio de la sociedad. Entonces aquí, como esto dice, la asignación eficiente de los recursos. Entonces, las medidas que toman generalmente los gobiernos de materia económica tienen que ser para mejorar el bienestar de la sociedad. Y hay cosas que, lamentablemente, de acuerdo a las necesidades que se tienen, entonces no se aplican. Entonces, ¿cuáles problemas económicos tenemos? ¿Cuáles problemas tenemos como sociedad nosotros? Entonces tenemos una vez, problema social, el empleo. El empleo es un problema social que afecta a la economía de los países, de las empresas, de los países, de las personas, de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué políticas deben manejarse para incrementar el empleo? Entonces, cuando hay más empleo,
Entonces se supone que hay más gente trabajando, ¿sí? Como hay más gente, más personas trabajando que tienen un empleo formal, entonces esas personas, como seres humanos, van a demandar, tienen necesidades y por ende van a demandar bienes y servicios. ¿Quiénes proporcionan estos bienes y servicios? Las empresas. Entonces las empresas van a producir más porque hay más personas que demandan. Entonces van a crecer las empresas, van a producir más, van a vender más. Y por ende también se beneficia al Estado porque va a recibir más ingresos. El Estado a través de más impuestos que se establecen por esta actividad. Entonces, ¿qué tienen que hacer para incrementar el empleo o para fomentar, para crear empleo, para crear fuentes de trabajo en nuestro medio? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? Entonces ahí vienen las políticas establecidas del gobierno. ¿Qué tienen que hacer? ¿Sí? Pero aquí esta aplicación tiene que ser estrictamente técnica. Como les digo, no políticas, técnicas. Porque aplican esa otra parte de lo que es, ¿sí? Que generalmente lo hacen sin mayor aplicación de las técnicas establecidas de las distintas ciencias, entonces no da el resultado que se espera. No da los resultados que se espera. Nos oímos nosotros, por ejemplo, cuestión. Es un problema grave el empleo. ¿Sí? Entonces, oímos nosotros que dice reformar el código de trabajo. Entonces, los analistas, los expertos, los que verdaderamente son expertos, dicen no, eso no es ninguna solución. Técnicamente no es ninguna solución eso. Entonces, cambiar, modificar las leyes laborales, que en nuestro medio no es complicada. Si ustedes ven, no es nada complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren modificar? ¿Qué quieren? Entonces, tampoco las personas pueden laborar gratuitamente, porque parte fundamental de lo que es la sociedad y que está contemplado en la Constitución, el derecho al trabajo. Y recibir, obtener una remuneración que llaman justa dentro de eso. Entonces ahí queda dentro de eso. ¿Qué tenemos para elevar la producción, para crecer, para... ¿Qué se tiene que hacer en nuestro medio? ¿Qué se tiene que hacer? Entonces ahí viene el sector privado, el sector público, para producir. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para producir más, crear más empresas, crear más negocios? Como hay diferentes sectores, entonces muchos de esos sectores, ¿sí?, también actúan en función de sus propios intereses en nuestro medio. Entonces, un ejemplo de ello. Nosotros tenemos aquí, actualmente tenemos problemas, tenemos crisis económicas. Una de ellas la parte de lo que son de los sectores productivos. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede ayudar a ese sector? Parte que puedan ayudar es el sector financiero, el sector bancario, con líneas de crédito mucho más baratas que ayudan. Entonces, a veces se toman medidas, como les digo, sin aplicar las técnicas, ¿sí? Y medidas también que son contrarias a lo que puede establecer un bienestar económico en un país. Entonces, un país está en crisis económica. Entonces, hace falta que este recurso escaso del dinero. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿O qué hacen, por ejemplo, las entidades? Ciertas entidades. Entonces dicen, nosotros vamos a subir las tasas de interés.
¿En qué le beneficia si es que estamos mal económicamente? Le va a beneficiar una subida de tasas de interés peor. Entonces no está la solución establecida. ¿Sí? Entonces, a criterio de ustedes, ¿cuál sería una solución en una sola palabra para todos estos problemas económicos, que en definitiva es, ¿sí? Es esta es esta escasez de estos recursos. Uno de ellos, que es el recurso del dinero.